Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cuando uno estudia la Revolución Rusa, tanto la Revolución de Febrero como la de Octubre, y no tiene nociones básicas acerca de la situación del movimiento obrero y socialista en aquellos años, se suele sorprender porque había dos grandes fracciones, que eran los bolcheviques y los mencheviques, que ya para aquellos años eran dos partidos distintos. Pero se suele sorprender porque estaba dividido ese movimiento en dos fracciones y así estuvieron desde principios del siglo XX hasta 1912. Y cuando uno no tiene las nociones básicas acerca de lo que pasó dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pues no suele ver realmente dónde está la diferencia entre bolcheviques y mencheviques. Y a veces se entremezclan lo que unos defendían y lo que otros defendían. Así que creo que es muy importante, sobre todo para la gente principiante, grabar este vídeo para explicar las diferencias principales y diría yo incluso antagónicas que existieron entre los bolcheviques y los mencheviques. Así que eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Este es Red Planeta. Comenzamos. Cuando hablamos de Revolución Rusa, nos viene a la mente Lenin, Stalin, los bolcheviques en general, ¿no? Pero los bolcheviques no trabajaron en solitario durante todos los años que precedieron a la Revolución Rusa. Eso no es así. Estuvieron dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia junto con los mencheviques. Y hubo disputas, hubo enfrentamientos, hubo muchas discusiones políticas dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y lógicamente, esas diferencias, que al principio eran diferencias estratégicas y tácticas, acabaron siendo diferencias antagónicas, contradicciones antagónicas, que, lógicamente, su desarrollo fue la ruptura del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en bolcheviques y mencheviques, incluso que actuaran en solitario estos dos partidos. Entonces, es muy interesante recalcar las diferencias más importantes entre bolcheviques y mencheviques para que no nos confundamos y para que la gente sepa realmente cuáles fueron los principios o los puntos programáticos más importantes de los bolcheviques y cómo discutieron a los mencheviques. Bien, entonces, creo que lo más importante, antes de nada, es explicar cuándo se da esa ruptura. Bien, como he dicho, tanto los bolcheviques como los mencheviques formaron parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Bien, incluso los líderes del partido bolchevique y del partido menchevique, que concretamente son Lenin, de los bolcheviques, y Martov, de los mencheviques, trabajaron juntos en una agrupación anterior al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que era la Liga de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera. Lenin y Martov estaban juntos en esa liga, ¿bien? Incluso tuvieron un papel trascendental en la huelga, en la gran huelga de San Petersburgo, Petrogrado, de 1896. Bien, incluso esa liga tuvo un papel muy importante en que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia saliera adelante. Bien, pero una vez constituido el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en el primer congreso, el primer congreso fue un poco una declaración de principios y demás, pero el congreso importante fue el segundo congreso, que tuvo como objetivo unificar a todos los grupos marxistas, socialistas que existían en Rusia. Pero lejos de unificarlos, lo que se dio fue una ruptura. Bien, y lógicamente esa ruptura se fue entre bolcheviques, la mayoría que apoyaron la línea de Lenin, y los mencheviques, minoría, los que apoyaron a Martov y compañía, ¿no? Pero ambos seguían dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Estuvieron dentro durante muchísimos años. Bien, cabe destacar una cosa, que en el segundo congreso, luego hablaré un poco más de la discusión
primordial del segundo congreso, pero sí quiero decir que, por ejemplo, Trotsky, en aquel congreso, después, mejor dicho, en aquel congreso, escribió un texto que se llama Nuestras tareas políticas, atacó duramente a Lenin, pero duramente. Por ejemplo, uno de los biógrafos de Trotsky, de Stalin, que era Isaac Docher, dijo que antes nadie había atacado con tanta violencia a Lenin como lo hizo Trotsky después del segundo congreso, comparándolo todo el rato con Robespierre, por ejemplo. Plejánov hizo lo mismo. Y esto es sumamente importante recalcar, porque los trotskistas siempre dicen que el trotskismo es el verdadero heredero del leninismo. Y aquí, por ejemplo, se ve de cómo, bueno, si uno lee el texto que os he dicho, Nuestras tareas políticas, de Trotsky, va a ver todas las acusaciones, ataques y difamaciones que hace Trotsky contra Lenin. Pero muy fuertes, además. Pero bueno, eso era una pequeña anécdota. Pero los dos, los bolcheviques y los mencheviques, estuvieron dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Estuvieron dentro, trabajaron, discutieron. Es verdad que nunca se llevaron bien. Es verdad que hubo muchísimas discusiones políticas, muchos se enzarzaron en muchas cuestiones incluso personales. Bien, a veces imperaba el ego, a veces eran diferencias estratégicas y tácticas. Bueno, lo que pasa en muchos partidos, ¿no? Cuando son grandes, ¿no? Y no fue hasta la conferencia de Praga de 1912 cuando los bolcheviques rompen orgánicamente con el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, porque ven que no se puede ir a ningún lado. O sea, Lenin siempre estuvo a favor de la unión de los comunistas. Pero esa unión no podía ser una unión por unión. No podía ser una unión en favor de liquidacionistas y en favor de gente, ya fueran revisionistas o reformistas o ya fueran ultraizquierdistas, que además no eran capaces ni siquiera de entablar una discusión política bien, o sea, de manera como se tiene que hacer, ¿no? No, simplemente era gente que actuaba como zapa contrarrevolucionaria. Y eso pues, no llevaba a ningún lado. Y todo eran ataques a los bolcheviques y demás. Cuando los bolcheviques trabajaban firmemente, y es más, creo que la experiencia revolucionaria de Rusia acabó dándole la razón a Lenin. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es que en el segundo congreso hubo una ruptura, dos fracciones del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y después de la conferencia de Praga de 1912 ya los bolcheviques rompen orgánicamente y ya tienen el partido bolchevique y los mencheviques van por su lado. Bien, entendido eso, vamos a las diferencias más importantes. Bueno, os acabo de decir que hubo muchísimas discusiones, muchísimos debates políticos, y si trataría todas las discusiones y todos los temas podría dar para un vídeo de 10 horas. Bien, entonces lo que he hecho es, bueno, englobar, o mejor dicho, voy a hablar de las diferencias principales que, en mi opinión, es lo que más diferencia a los bolcheviques y a los mencheviques, ¿de acuerdo? Y en este vídeo os voy a hablar de 3 diferencias. Bien, me diréis, ¡jo, qué pocas diferencias! Bueno, creo que son las principales y las más importantes. Si, por ejemplo, quisierais que más adelante trate a una otra diferencia, pues me lo escribís en los comentarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos con las diferencias más importantes entre los bolcheviques y los mencheviques. Bueno, la cuestión del partido. Esta fue la cuestión que, sí, entre otras muchas cuestiones, pero la cuestión principal que creó las fracciones bolchevique y menchevique en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Bien, bien, seguramente conoceréis que Lenin defendía el partido de nuevo tipo. Bien, y decimos partido de nuevo tipo, pero han pasado 100 años y sigue teniendo vigencia ese partido de nuevo tipo. Bien, o sea, todavía los partidos que tenemos actualmente serían partidos viejos comparados con el partido de nuevo tipo del que habla Lenin. ¿Por qué? Pues ahora vamos a entender qué es lo que entendía Lenin por partido de nuevo tipo. Bien, para Lenin el partido debía estar organizado por revolucionarios profesionales, no por gente que simplemente dedicara sus ratos libres a la revolución. No, Lenin quería realmente revolucionarios profesionales, revolucionarios que se dedicaran en cuerpo y alma a la revolución. Y si hacía falta
a obreros conscientes que habían demostrado su valía. Si hacía falta que el partido lo sacara del trabajo y le pusiera un sueldo para trabajar por la revolución, Lenin lo deja muy claro que eso hay que hacerlo. En el qué hacer lo dice muy claro Lenin. Lenin entendía ese partido como el Estado Mayor de la clase trabajadora, como la organización superior de la clase trabajadora. Y esas palabras no son ninguna broma. Son realmente un destacamento de combate, una vanguardia. Cuando hablamos de vanguardia, no hablamos únicamente de un partido que se destaca en la clase trabajadora, no. Estamos hablando de la punta de lanza. Estamos hablando de un Estado Mayor. Los Estados Mayores son los que dirigen, al fin y al cabo, las tropas y demás en una guerra. Pues esto es lo mismo. El Estado Mayor de la clase trabajadora, que ha de ser ese partido de nuevo tipo, tiene que ser el que dirija a la clase trabajadora en esa lucha de clases. Pero con dirigir no significa que haya un paternalismo o haya una autoridad entendida de manera despectiva. No. Tiene que haber una dirección consciente de la revolución, la organización de la revolución, ¿verdad? Porque si no, la revolución no acaba convirtiéndose, pues, no sé, en cualquier otra cosa menos revolución. ¿Bien? Espontaneísmo, vandalismo o terrorismo. Y eso es lo que no queremos. Lo que realmente queremos que la revolución cumpla con su esencia, que es la toma de poder, porque Lenin ya aclaró que la revolución es cuestión de poder. Es realmente la cuestión que trata de cómo la clase trabajadora toma el poder y anteriormente las revoluciones burguesas de cómo la burguesía llegaba a tomar el poder. Eso es realmente la revolución. Y para Lenin, el partido que organiza esa revolución, entiende Lenin que la revolución viene de las masas. Lenin lo deja muy claro, Lenin no reniega de las masas trabajadoras, mas entiende que para que ese movimiento de masas, ese movimiento obrero, no vaya como pollo sin cabeza. Necesita una dirección consciente. Necesita un Estado Mayor. Y para Lenin, ese Estado Mayor es el partido de nuevo tipo. Esa era su concepción, en el que revolucionarios profesionales trabajaran dentro del partido, ya sea de manera legal o clandestina, porque ambos métodos son necesarios. Y ahí está la verdadera destreza de un cuadro comunista que sabe combinar con mucha maestría el trabajo legal con el trabajo clandestino sin absolutizar uno sobre otro. Nunca hay que absolutizar uno sobre otro. Depende de las condiciones materiales. A veces, las luchas... Sí, las luchas en el Parlamento, no tanto luchas, sino más bien ese tipo de práctica para llevar a cabo una agitación y propaganda en el Parlamento, son necesarias en un momento dado. Pues por ejemplo, donde imperan las democracias burguesas. Pero por ejemplo, en los países donde imperó el fascismo, mejor dicho, o en países donde son realmente autárquicos, casi absolutistas o totalitarios, el trabajo clandestino cobra una fuerza bastante importante. Bien, y hay que saber combinarlos. Eso es lo que Lenin tenía, esa concepción de cómo se debía trabajar y desplegar la lucha de clases de manera revolucionaria. Bien, claro, para ese partido de nuevo tipo no podía entrar cualquiera. Para Lenin eso lo deja clarísimo. Lenin no quiere que el partido se llene de gente mediocre, o como llamaba él, de artesanos de la revolución. Él quiere profesionales, no artesanos. Y eso es muy importante. En cambio, los mencheviques, o mejor dicho, Martov, bueno, era mucho más laxo. Para Martov, el partido debía ser mucho más abierto. Y a él podían afluir personas que aceptaran, lógicamente, que aceptaran el programa del partido, ¿bien? Y que estuvieran dispuestos a trabajar en alguna de las organizaciones del partido. Pero claro, que estuvieran dispuestas a trabajar en alguna de las organizaciones del partido no significa que fueran miembros de esa organización del partido. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo estar dispuesto a trabajar en una organización de un partido y no soy miembro de ese partido. O no soy miembro de esa organización partidista. Simplemente echo una mano porque me parece bien que están llevando a cabo X tarea. Y puedo ayudarles. Mas ese partido no me va a coger como militante simplemente porque yo ayude. ¿Entendéis? Eso es lo importante, la diferencia en cuanto a lo que dice Martov. ¿Bien? Además, los mencheviques no veían al partido como una organización
de conspiradores revolucionarios. Y cuando hablo de conspiradores, no penséis conspiranoicos ni nada de eso, sino que de una conspiración de aquellos que conspiran para tomar el poder, ¿no? Para derrocar un poder y tomar el poder y construir un nuevo poder, en este caso el poder soviético, ¿no? Parece un trabalenguas, pero espero que se me entienda. Ellos lo veían como una organización de conspiradores revolucionarios, que es lo que entendía Lenin, de revolucionarios profesionales, de conspiradores que abogaran por la revolución, ¿no? Para Martov era más bien, el partido era más bien una organización más amplia que se tenía que basar en ampliar sus bases militantes en el movimiento obrero para que, bueno, fuera un partido con una amplia base militante y fuera un partido potente, un partido que, que, bueno, que pudiera destacar en la política, ¿no? En este caso en la política rusa. Al fin y al cabo, Martov siempre miraba, ¿no?, con buenos ojos al Partido Socialdemócrata de Alemania. Pero aquí hay una gran diferencia entre Lenin y Martov que emana de cómo entiende cada uno tanto la forma de lucha como la revolución. Que luego indagaré un poco más en esto. Pero Martov entendía que obligatoriamente en Rusia, al ser un país de capitalismo atrasado, como dijo Lenin, el eslabón débil del imperialismo, pues Rusia tenía que acometer un desarrollo democrático burgués capitalista. ¿Entended? Que cuando está esta discusión, el zarismo es totalmente autocrático. El zarismo no se había dado ni la revolución de 1905. Imaginároslo. Bien, pues Martov defendía que tenía que haber un desarrollo democrático burgués, tenía que haber un desarrollo capitalista. Y si se daba ese desarrollo capitalista democrático burgués, también con esto una lucha parlamentaria, el partido tenía que tener una amplia base militante para ser un partido político potente y para que se le tuviera en cuenta en el Parlamento y para que pudiera desplegar una labor democrática real, porque tenían la concepción de que en cuanto a trabajar en las instituciones podían trabajar para cambiar esa situación democrático-burguesa a una situación socialista, es decir, reformismo, ¿verdad? Pero esa idea se plasma en cómo se debe configurar el partido. Porque claro, si uno piensa que lo que tiene que hacer es crecer el partido, y crecer por crecer, para que luego tenga una base militante potente y se le tenga en cuenta en una democracia burguesa, en el parlamentarismo, ya se ve por dónde, qué concepción se tiene de la revolución. Que no es una revolución como lo entendemos los comunistas. Ni siquiera como lo entendían Marx y Engels. Es que ni siquiera en ese sentido, sino más bien como lo entendía Bernstein o como lo entendía Kautsky, de manera reformista. En cambio, Lenin sabía que, si bien Rusia era el eslabón débil del imperialismo, y Rusia primeramente tenía que derrocar el zarismo, ¿bien? Que eso entraba dentro del programa mínimo, que ya dediqué un vídeo al programa mínimo y al programa máximo, había que derrocar el zarismo. Y lógicamente iba a haber un periodo democrático burgués. Pero ese periodo democrático burgués no se tiene que extender en el tiempo. Tiene que ser lo más corto posible, porque tiene que darse después una revolución proletaria, una revolución socialista. Bien, luego entraré un poco más en esto, pero esa concepción que tenía Lenin le condiciona para hablar de partido de nuevo tipo. Porque si Lenin entendía que la revolución democrático-burguesa y la revolución socialista forman parte de un mismo proceso revolucionario que va en pos de la edificación socialista, él entendía que si tú tienes un partido de conspiradores profesionales, de revolucionarios profesionales, en ese periodo de transformación son necesarios estos cuadros revolucionarios, estos cuadros profesionales, para que aceleren ese cambio y no se quede estancado y no se absolutice la lucha parlamentaria por encima del trabajo clandestino. Eso es lo importante en cuanto a lo que entendía Lenin. Bien, claro, lógicamente Lenin fue tachado de sectario, de dogmático, o incluso el propio Trotsky le llamó Robespierre, como he dicho antes. Pero claro, incluso hoy en día mucha gente critica el Partido Nuevo Tipo de Lenin porque dice que se crea
una especie de burocracia desde el principio, desde un partido en el que están esos revolucionarios profesionales que se hacen llamar ellos mismos revolucionarios profesionales y que las masas se deja de lado. Lógicamente, aquí la gente lo que está confundiendo es post toma de poder, pre toma de poder. Porque antes de la toma de poder tiene que haber unos profesionales, unos revolucionarios que se dediquen en cuerpo y alma. Porque muy poca gente en el mundo se dedica en cuerpo y alma a la toma de poder. A escribir, a filosofar, a teorizar. Sí, muchísima gente. Y además en redes sociales. Pero pocos trabajan por la revolución. Muy pocos. Muy pocos. Y esa gente tiene que trabajar por la revolución, pero de manera profesional, como dice Lenin, no utilizando sus ratos libres, sino entregándose en cuerpo y alma. Cada uno a su manera, en lo que mejor se le dé, difundiendo, haciendo agitación y propaganda, pues haciendo agitación y propaganda. Combatiendo, pues combatiendo. En el parlamentarismo, desenmascarando a los demás, pues desenmascarando a los demás. Cada uno en su esto, pero tienen que dedicarse en cuerpo y alma. Más esa organización centralizada, ese Estado Mayor que se crea, que es el Partido Nuevo Tipo, y esos militantes profesionales, lógicamente puede correr el peligro de que se rompa su conexión con las masas obreras. Por eso mismo tienen que actuar en los soviets, en los distintos consejos, en los sindicatos, en todas las herramientas que tenemos. Bien, pero claro, después de la toma de poder, eso se tiene que, como bien dijo Stalin en el 36, se tiene que democratizar el partido. Se tiene que democratizar, se tienen que afluir al partido las masas obreras. Pero porque ya no está la necesidad de crear esos revolucionarios profesionales para la toma de poder, sino que necesitas que crees dirigentes de masas, pero ya en una sociedad socialista. Es que es muy distinto. Bien, es muy distinto y hay que evitar esa burocracia y para eso tiene que haber una reforma democrática. Lógicamente, como luchó Stalin en el 36, que esto mucha gente se calla. Oh, Stalin burócrata, ¿y por qué luchó tanto dentro del Partido Comunista para llevar a cabo una reforma democrática? ¿Por qué? Eso por si acaso lo omitimos. Bien, pues bueno, pues Lenin por esto fue tachado de sectario. Pero claro, lo que habla Martov de un partido abierto en el que afluyan al partido las masas obreras y demás antes de la toma de poder, eso literalmente es un frente de masas. Es que es un frente de masas. El frente de masas puede servir, claro que sí, por supuesto que sí, un frente de masas tiene que servir de manera para que la clase trabajadora afluya a ese frente y no directamente al partido, que tiene que ser un partido revolucionario. Y ahí no puede ir cualquiera. Entonces el frente de masas tiene que servir como filtro. Tiene que servir, sí, literalmente para que las masas obreras vayan a él y dentro de ese frente se les eduque de manera revolucionaria, se les meta los valores comunistas y que los dirigentes que están en el partido, que a su vez están en el frente, digan, este tío vale y este tío vale. Vamos a meterlos en el partido porque se están dedicando un cuerpo y alma dentro del frente. Que pase entonces al partido. Tiene que servir a modo de filtro. Pero Martov lo que está haciendo es igualar el frente y el partido. Es verdad que la táctica de frente es posterior a esta discusión que tuvieron Lenin y Martov. Pero, literalmente, lo que está haciendo Martov es hablar de un frente de masas. Y es diferente. Y un frente de masas tiene que seguir la línea del partido. Tiene que ser realmente en pro de expandir la ideología comunista en las masas obreras. Y no para aglutinar por aglutinar, sino para llevar al frente esos mejores elementos de la clase trabajadora y después que afluyan, después de pasar ese filtro, que afluyan al partido. Bien, así que he aquí la gran diferencia en cuanto al partido respecto a los bolcheviques y los mencheviques. Bien, la siguiente cuestión es la cuestión de las alianzas y la revolución democrática. ¿Qué concepción tenían Lenin, Martov o bolcheviques y mencheviques respecto a con quién tienen que llevar a cabo la revolución democrática? Eso fue una de las grandes discusiones. Bien, Lenin trató la cuestión de la revolución democrático-burguesa o la revolución democrática en su libro Dos tácticas de la socialdemocracia y la revolución democrática, que yo os hablé de este libro en el vídeo que os hice sobre el programa mínimo y el programa máximo. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de entrar otra vez con Lenin, vamos con los mencheviques. Los mencheviques defendían que a lo largo de la historia las revoluciones democrático-burguesas
fueron lideradas por la burguesía. Eran su revolución. De modo que, bueno, y además esas burguesías quebraron el absolutismo y quebraron aquellas monarquías que ya serían homólogas al zarismo en su día, y las quebraron e impusieron la democracia burguesa. De modo que los mencheviques entendían que la burguesía republicana rusa tenía que cumplir con esa labor. Tenía que cumplir con la labor de derrocar el zarismo y de imponer una república democrático-burguesa y capitalista en Rusia. ¿Y capitalista por qué? Para desarrollar Rusia y para que no tenga un capitalismo atrasado o para que no sea un país imperialista o el eslabón débil del imperialismo, ¿verdad? Tenía que desarrollarse para acercar el socialismo, ¿no? Y los mencheviques decían que ellos seguían las directrices de Marx porque Marx y Engels veían bastante difícil una revolución socialista en Rusia. Bien, entonces, bueno, eso era un poco la idea que tenían los mencheviques, y para ellos era aceptable que la burguesía diera la revolución democrático-burguesa, o concretamente que liderara la revolución democrático-burguesa en alianza con la clase trabajadora. Bien, pues Lenin estaba en desacuerdo. Lenin decía que, bueno, que no se podía pecar de esquematismo, que no se podía trasplantar lo que había pasado en la historia en otros lugares a Rusia en el siglo XX. Había que entender de manera estratégica y revolucionaria cómo llevar a cabo la revolución democrático-burguesa. Bien, para Lenin es la clase trabajadora la que debe liderar la revolución democrático-burguesa en alianza con el campesinado. Sobre todo con el campesinado pobre y el campesinado medio. Tiene que hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Lenin decía que la burguesía nunca va a llevar esa democracia a su punto álgido, a su extremo. Es incapaz por su propia naturaleza. Porque busca la máxima ganancia. Porque imperan las leyes del capitalismo, como puede ser el monopolismo, la fusión del capital bancario con el capital industrial, la lucha de clases. Y todo eso pone un freno al desarrollo democrático puro de un país. Únicamente la clase trabajadora, esto es, el proletariado, con el campesinado medio y pobre, es capaz de llevar esa democracia a su máximo extremo. Y además, esto deviene de la idea de Lenin de que la revolución democrático-burguesa y la revolución proletaria son parte del mismo proceso revolucionario, que no se puede poner una muralla china en la mitad. No se puede. Porque de esta manera lo que se está haciendo es alargar la revolución socialista o, de facto, dejarla de lado. Porque los mencheviques, en este sentido, todo lo escondían un poco desde un dogmatismo porque Marx ya dijo que en Rusia tenía que haber un desarrollo capitalista, no veían posible una revolución socialista proletaria pura en Rusia por su subdesarrollo capitalista, bla, 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 bla. Lenin decía, no, sí que se puede. Porque una cosa es la toma de poder y otra cosa es la edificación del socialismo. Y esto parece que la gente lo confunde. Porque tanto Lenin como Stalin ya lo dejaban muy claro. Lo primero que hay que hacer es tomar el poder. Luego veremos cómo nos encaminamos hacia el socialismo. Pero lo que no podemos hacer es que realmente, bueno, nos quedemos de brazos cruzados y se den todas las condiciones para que tomemos el poder o para que construir el socialismo. No, lo que hay que hacer realmente es nosotros trabajar en lo que podemos hoy. ¿Y qué podemos hacer? Hoy en nuestro caso nosotros afianzar las condiciones subjetivas. En el caso de Lenin, Stalin y los bolcheviques y compañía, en aquellos años lo que debían hacer realmente era trabajar para organizar la revolución y tomar el poder. Después podían tomar todas las políticas económicas que dependiendo de las condiciones materiales, pues serían unas u otras. Comunismo de guerra, NEP, planes quinquenales, ya fueron viéndolo. Pero lo primero fue tomar el poder. Bien, y lo que no se podía hacer era ponerse ya de primeras en un segundo plano, como lo pretendían los mencheviques, que lo liderara la burguesía, porque para dar una revolución socialista ya vamos a estar por debajo, ya vamos a estar nuevamente en una lucha de clases en un plano democrático burgués, pero en una lucha de clases la burguesía dominándonos. Y Lenin dice que no hay que hacer eso, que lo que hay que hacer realmente es liderar
esa revolución democrático-burguesa para que la clase trabajadora, junto con el campesinado medio y pobre, esté en las mejores posiciones para que, una vez dado la revolución democrático-burguesa, ésta se pueda transformar en revolución socialista. Esa es la idea de Lenin. Ahí está la gran diferencia entre cómo se entiende la revolución democrática entre los bolcheviques y los mencheviques y, lógicamente, de cuáles son las alianzas. Porque para los mencheviques es la burguesía. Porque la burguesía tenía interés también, la burguesía republicana, tenía interés también en derrocar el zarismo. Pero ¿y qué? ¿Y qué vamos a ir a la zaga? Vamos a una revolución democrático-burguesa y luego que pasen años. O que no llegue nunca. ¿Una revolución socialista? ¿No? Y el ejemplo revolucionario de Rusia da la razón a Lenin. Revolución de febrero, revolución de octubre. Porque él entendía y lo veía muy claro de lo que había que hacer era no dejar que la burguesía desplegara todo su poder. No salió del todo como Lenin quería, porque realmente se constituyó un gobierno provisional. Y la revolución democrático-burguesa, el proletariado estaba ahí. Estaba ahí, pero no fue quien lideró del todo esa revolución democrático-burguesa en febrero. Pero luego trabajaron para desenmascarar ese gobierno provisional. Y bueno, pues salió bien porque luego vino la Revolución de Octubre. Pero lo que quiero recalcar es cuál era la diferencia en cuanto a la concepción de la Revolución Democrático-Burguesa y con quién te tienes que aliar, pues lo que tenían los mencheviques y los bolcheviques, porque era muy diferente. Bien. Y ya, la última gran diferencia entre bolcheviques y mencheviques era el derrotismo revolucionario versus el defensismo o el defensismo revolucionario. Bien. La postura que adoptaron bolcheviques y mencheviques respecto a la Primera Guerra Mundial fue diferente. Como bien sabréis, la Segunda Internacional, ante la Primera Guerra Mundial, traicionó a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque votaron a favor, muchos socialdemócratas de la Segunda Internacional votaron a favor de los créditos de guerra. Y dijeron que había que defender la patria. Había que defender la patria de los invasores. ¿Bien? Claro, si uno habla de defender la patria en una guerra imperialista, y sobre todo está hablando de que hay que defender la patria de los invasores, lo que realmente se está haciendo es, se está cerrando puertas, se está liando de facto, aunque no lo admita, con su burguesía nacional. Los comunistas no defendemos una patria burguesa. Eso hay que dejarlo claro. Y menos una guerra imperialista. Una guerra imperialista en el que se lleva a obreros a matar contra otros obreros. A obreros rusos a morir contra obreros alemanes. Es una absurdez. Es una absurdez. Y Lenin lo veía muy claro. Pues muchos socialdemócratas traicionaron esta concepción y lo que hicieron fue votar a favor de los créditos de guerra para que obreros alemanes murieran contra obreros franceses y obreros británicos y demás obreros, ¿no? Es decir, una matanza, una masacre entre obreros en interés imperialista de la burguesía y de la oligarquía financiera. Entonces, defender la patria en ese sentido era una traición a la clase trabajadora. Para que la clase trabajadora tiene un carácter internacional. Bien, claro, pues ese defender la patria, esa consigna, se le llamó defensismo. Fue criticado por Lenin, fue criticado por Rosa Luxemburgo, incluso por el propio Trotsky. Fue criticado. Es más, que Trotsky ya andaba, bueno, ya no era menchevique, pero andaba coqueteando, ¿no? Con las varias fracciones, él se quedó bastante alucinado de la traición que habían cometido muchos socialdemócratas. ¿Bien? Pues bueno, el defensismo en Rusia no fue de la misma manera que se dio en la Segunda Internacional, porque tuvo dos fases. Primeramente vino el defensismo puro. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con defensismo puro? Pues que antes de la Revolución de Febrero, por ejemplo, Plejánov, defendieron el defensismo. Esto es, que había que defender Rusia, la patria rusa, de los malvados alemanes y austrohúngaros, porque les iban a invadir, les iban a dividir como nación, se iban a crear no sé cuántas repúblicas y iban a estar supeditados a los intereses alemanes. Pero es que
eso realmente es defender la patria y además con mucho pecado porque se está defendiendo una patria zarista. Porque era la Rusia zarista en 1914. Y gente como Plejánov lo defendió. Se volvieron defensistas, ya lo dijo Lenin. Es una traición, era una traición, porque no se puede defender la patria burguesa en una guerra imperialista. No se puede. Porque es literalmente mandar a tus obreros a morir contra otros obreros, porque no vienen los burgueses a combatir contra tu propia burguesía. No es así. Van obreros, tus obreros, a morir contra obreros de un tercer país, del país que te va a invadir, ¿no? Entonces era una traición a la clase trabajadora. ¿Bien? Lógicamente, muchos mencheviques sí, algunos sí, pero otros no se declararon defensistas de primeras, porque era muy cantado, ¿no? O sea, que se declararan defensistas en favor del zarismo. Era una cosa horripilante, aunque algunos lo hicieron. Pues después de la Revolución de Febrero y la constitución del gobierno provisional, es decir, la creación de la Rusia republicana, hay un personaje menchevique, que tal vez no conoceréis, pero se llama Irakli Tsereteli, que habló del defensismo revolucionario. ¿Qué significa esto? Si el defensismo era defender la patria de los invasores, que antes de la Revolución de Febrero era defender la patria zarista, la Rusia zarista, después de febrero de 1917, el defensismo revolucionario consistía en que era aceptable la defensa de la República Rusa. ¿Por qué? Porque los mencheviques tenían la concepción de que era necesario un desarrollo democrático burgués y capitalista en Rusia, y que la conquista del gobierno provisional era un avance, y podían venir muchos más avances, y lógicamente una invasión alemana, austrohúngara, quebraría todo ese avance y mandaría a la basura ese gobierno provisional. Por ende, hablaron de defensismo revolucionario, pero es que lo que está detrás de todo esto era que muchos mencheviques estaban dentro del gobierno provisional, estaban defendiendo sus intereses. Cuando el gobierno provisional reprimió de la misma manera que lo hacía el zarismo a la clase trabajadora. El gobierno provisional persiguió a los bolcheviques. El gobierno provisional mantuvo a Rusia en la guerra cuando uno de los lemas que exigía el pueblo trabajador ruso era salir de la guerra. No resolvieron los problemas del hambre, por ejemplo, en mitad de la guerra imperialista, de la Primera Guerra Mundial. No lo resolvió. Y los mencheviques tenían miedo a una guerra civil. Pero es que, ¿cuál era la consigna de Lenin, no? Hemos hablado de los mencheviques del defensismo revolucionario. Pero, ¿cuál era la consigna de Lenin? Era el derrotismo revolucionario. Bien, Lenin, ya de antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, habló de la consigna de guerra a la guerra imperialista. Es decir, de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Mucho antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Esto ya lo dejó muy claro. Claro, esta consigna fue conocida como derrotismo revolucionario. ¿En qué se basa ese derrotismo revolucionario? No había que defender la patria burguesa. No había que defenderla. Eso era una traición a la clase trabajadora. La clase trabajadora tenía la misión en la guerra imperialista de que su propio gobierno perdiera en la guerra imperialista. ¿Para qué? Para que se crearan las mejores condiciones para tomar el poder. O mejor dicho, que la clase trabajadora y su vanguardia, que era el partido bolchevique en Rusia, aprovechara la guerra imperialista para tomar el poder. Derrotar a tu propio gobierno. Eso era el derrotismo revolucionario. Derrotar a tu propio gobierno en la mitad de la guerra imperialista, porque mientras que los militares, el propio gobierno, todo el país, el Estado, en general, entendiéndolo como la máquina de represión que es el Estado, está enfocado en la guerra imperialista, el destacamento de combate de la clase trabajadora, el partido nuevo tipo, tienen que aprovechar esa situación de guerra imperialista en el que la burguesía está mirando para otro lado. Tienen que aprovechar ese momento para tomar el poder, porque está distraído en esa guerra, porque bastante tienen defender la patria de los invasores como para que además tenga que neutralizar todo ese movimiento revolucionario que se le ha surgido en la retaguardia y que no se lo espera.
Porque el Estado, ese Estado-nación, no se espera que la clase trabajadora vaya en contra de su propia patria. Pero es que tiene que ir en contra de su patria burguesa. Tiene que tomar el poder en esa guerra imperialista. ¡Qué mejor momento! Lenin lo entendió perfectamente. Aunque después había que liberar una guerra civil porque ibas a tener una contrarrevolución y esa contrarrevolución tiene el apoyo del imperialismo. De ahí la invasión de 14 países imperialistas a Rusia. Y los bolcheviques liberaron esa guerra civil. Los bolcheviques expulsaron esos 14 países y tomaron el poder y afianzaron el poder soviético. Eso era la idea que tenía Lenin con el derrotismo revolucionario. Una idea verdaderamente revolucionaria y no social chauvinista como lo defendieron los demás. Defender la patria burguesa de los invasores. Pero a mí, ¿qué más me da una patria burguesa? La única patria que deben defender la clase trabajadora es una patria socialista, una patria revolucionaria. Y patria entendiéndolo como la clase trabajadora erigida a clase dominante. Y entendiendo que los estados-nación obedecen una historicidad concreta, así como nacen, desarrollan, serán superados por organizaciones revolucionarias y socialistas más grandes. Véase la Unión Soviética, por ejemplo. De Rusia a Unión Soviética. Junto con otros países, lógicamente, junto con otras repúblicas soviéticas. He ahí la idea revolucionaria. Y no estancarse en un social chauvinismo barato en lo que no lleva a ningún lado. Y de facto es la traición a la clase trabajadora, tanto nacional como internacional, ojo. Porque defender la patria burguesa en una guerra imperialista es defender a la burguesía nacional. Y Lenin lo dejó muy claro. Y en esto no hay debate. En esto no hay debate, porque Lenin tenía la concepción del derrotismo revolucionario. ¿Bien? Y Lenin entendía sobre todo que ese gobierno provisional que les había reprimido no era otra cosa que una farsa. Era el mejor envoltorio, ¿bien?, de gobernanza para esa nueva Rusia. Lenin lo deja muy claro, de que el mejor envoltorio para un Estado es la República Democrática. Democrático-burguesa, lógicamente. Y el gobierno provisional cumplía con esa función. ¿Bien? Así que estas son las tres diferencias más importantes entre bolcheviques y mencheviques, en el que podemos decir que los bolcheviques llevaron a cabo una línea revolucionaria y consecuente. Y los mencheviques una línea vacilante, incluso social chauvinista en algunos momentos, y sobre todo reformista. Y sabiendo cuál era la concepción de Lenin acerca del partido, acerca de la revolución democrática y las alianzas, y acerca de entender la patria en la guerra imperialista, con estas tres concepciones que os acabo de explicar, vosotros tenéis que sacar las conclusiones de qué partido cumple con lo que Lenin decía, para que veáis realmente si hay partidos que abogan por la revolución o no. Digo, cada uno en su país. Es muy importante. O entender qué partido se acerca más o menos. O qué partidos directamente reniegan de todo lo que se ha dicho en este vídeo y todo lo que escribió Lenin, lógicamente. Así que bueno, camaradas, dejadme en los comentarios porque es muy interesante esto último que acabo de decir y os voy a leer. Así que bueno, si os ha gustado, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.